A ver, vamos a ver quién está en la sala de espera. Andrea, Fabián, Germán. ¿Cómo les fue con el desayuno? A algunos les veo que ya han hecho deporte, qué chévere. Andreita ya ha llegado corriendo su... ¿Cuántos corres, Andreita? ¿Cinco, 10 o haces bicicleta? No vi la cámara. Buenos días. Buenos días, te felicito, súper bien. Hacer ejercicio es lo mejor del fin de semana. Sí, corro. Por el momento solo estoy corriendo. ¿Cuántos corres? Depende, tengo tablas. Hoy corrí 10. Mañana me tocan 21. Chévere. Felicitaciones, chévere. La disciplina en Gracias, el Doc. deporte también siempre se irradia la disciplina en el resto de cosas. Te felicito. Sí. ¿Ya? Chévere. Entonces espero que hayan desayunado. A ver, previo a comenzar la clase, ayer les decía, por favor, infórmenme en los grupos que se conforman para lo que son los trabajos en grupo. Tal vez alguien que me pueda indicar cómo están conformados los grupos para el parcial número 2. Mi estimado Daniel, ¿tú en qué grupo estás? ¿Con quién vas a hacer el trabajo? ¿Quién es tu grupo de... Nosotros lo ubicamos como grupo 6. Ah, Aquí ya. tenemos. Ahí está Bayardo, está la Krups, la Maffer, la Sarita. Pero podríamos hacer un documento donde están todos los nombres, ¿ya? Chévere. Chévere. Bueno, me informan ya, por favor, no se olviden de informar para saber exactamente cuántos grupos están, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver la presentación del día de hoy. Ya, como ustedes van viendo, cuando la unidad nos permite hacer dos sesiones, pues trabajamos mucho mejor, vemos más despacio los conceptos, hacemos ejercicios. Sí, podemos trabajar mejor ya, pero ya de aquí tenemos básicamente que abordar por cada sesión en una, digamos, cada módulo que nos falta en una sesión de trabajo, ¿no es cierto? Sí, con eso saldríamos justos, es decir, en la siguiente semana haríamos la semana, el, el- el, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7, ¿ya? Y realmente el tiempo es bastante corto y así que me van a ver un poquito volar. Sí, espero que permitirles hacer una revisión general, sí, de todo el régimen jurídico. Es extenso, como ustedes pueden ver. Sí, pero creo que los conceptos fundamentales se están transmitiendo y creo que es lo principal que se transmitan los conceptos fundamentales. Cuando digo fundamentales, vuelvo y repito, no solamente son, es del sencillo, ya, no es el que me lo dice y me lo olvido, ¿no? El concepto fundamental es el que justifica todo el sistema, ¿ya? Cada cosa que ustedes van viendo tiene que tener una justificación en el concepto fundamental, ¿ya? Y de esto precisamente se ratifica en la cuarta unidad, participación ciudadana y democracia en la toma de decisiones. Sí, como hemos visto en las primeras tres unidades, hemos visto un claro diseño constitucional para cambiar, ¿no es cierto?, lo que nosotros veníamos concebiendo como o como un régimen seccional, ahora se llaman gobiernos autónomos centralizados. ¿Por qué? Porque sí, ahora se considera un nuevo nivel de gobierno, sí, en el que se reconoce función legislativa, función ejecutiva, ¿no es cierto? Lo que sí no se reconoce función judicial, sí, pero recuerden que nuestro diseño constitucional también tiene otras funciones del Estado, tiene la función de participación y control ciudadano. En esa medida, pues también el nuevo nivel o los nuevos niveles de gobiernos, los gobiernos autónomos descentralizados, sí también incorporan dentro de lo que es también incorporan dentro de lo que es, sí, el artículo 29 funciones, ¿no es cierto? El artículo 29 señala, dice, son funciones de los gobiernos autónomos centralizados, la legislación,
en la cual se subdivide, ¿sí? En la parte del ejercicio de la función normativa y la función de fiscalización, ¿sí? La ejecución y administración y la participación ciudadana y el control social, ¿ya? Ay, hijo, aquí hay otros estudiantes, ¿ya? No se olviden de esto, ¿ya? Es decir, no con sí, no solamente se queden con función legislativa y función administrativa. Producto del nuevo diseño constitucional se ha incorporado una nueva función a los gobiernos autónomos centralizados, ¿no? La participación ciudadana y control social prevista en el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a concentrar en esta unidad o vamos a hacer una breve revisión de lo que es el diseño de la participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? A manera de ratificar, es decir, no solamente la estructura del Estado, sí, que una cosa es cuando hablamos de la parte orgánica del Estado y la estructura del Estado y agregar una función del Estado, también tenemos un complemento constitucional, ¿no? Que son los derechos de participación. Mi estimado Dani, muy buenos días. Ayúdame leyendo el artículo 95 de la Constitución de la República. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Buenos días. Buenos días. La Constitución de la República, artículo 95. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual, colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad y interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Ya, chévere. Entonces, ustedes saben que cuando se hace un Estado y se organiza el Estado en una constitución, hay una parte orgánica, ¿no es cierto?, que representaría todo este nuevo diseño de los gobiernos autónomos centralizados. Y tenemos también una parte dogmática, ¿no es cierto?, todo un catálogo de derechos que toda esta estructura del Estado tiene que administrar sin menoscabar o sin hacer que no sean prácticos en el ejercicio, ¿no es cierto?, sin hacer que los mismos se deterioren hasta el punto que sean inexigibles, ¿no es cierto? Y esa es una gran discusión para los juristas, ese es un gran punto de equilibrio que se tiene que encontrar caso por caso concretamente, ¿no es cierto? Los derechos versus el Estado y el Estado en el compromiso también del hacer efectivos esos derechos o hacerlos vigentes de alguna manera, ¿no? Eso en el marco del bien común, ¿no es cierto? Todos tienen sus derechos y a todos de alguna manera vamos a equilibrar para que tengan esos derechos, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos esto que explico, ¿no es cierto? Es decir, por una parte tenemos a los titulares de los derechos, ¿sí? Que pueden ser todo hombre, individuo, mujer, niño, de cualquier raza, grupo étnico, condición social, derechos colectivos o de grupos, y por otra parte tenemos a los garantes de los derechos, ¿no? Toda esta estructura orgánica del Estado principalmente, ¿no es cierto? Pero también tenemos como garantes de derechos en determinados casos que son la excepción, es decir, porque el Estado es el que está llamado a garantizar los derechos por el ejercicio de estas facultades, tanto administrativa, legislativa y judicial. Sí tenemos también algunos individuos o entidades privadas que tienen responsabilidades genéricas hacia la comunidad con respecto a los derechos de los demás, ¿no? Por excepción, ellos, ¿no es cierto? Y el 99.99% el Estado, ¿no es cierto? Representado en sus niveles diferentes de gobierno y en sus niveles, en tipos de funciones. ¿Ya? La participación, aquí tenemos alguna ejemplificación de los espacios de los derechos de participación, ¿no? Tenemos a la participación, como decía, es la posibilidad de participar en los temas de asuntos públicos de interés, en los sistemas de participación de los gobiernos autónomos centralizados, por ejemplo, que está en el artículo 304.
Sí, en estos consejos de planificación vimos que la planificación, ¿no es cierto?, está justificada constitucionalmente y así también varios autores se han referido a la planificación como el principal instrumento que va a permitir, ¿no es cierto?, hacer efectivo este sistema, este diseño entre el gobierno central, los gobiernos autónomos centralizados y las personas, ¿no es cierto?, para que los derechos se cumplan y se provean mejores bienes y servicios públicos. Tenemos también las asambleas ciudadanas locales, los consejos barriales y tenemos las audiencias de silla vacía, presupuestos participativos, cabildos populares, consulta popular e informada y otros, ¿ya? También tenemos como mecanismos de control social y rendición de cuentas y vedurías ciudadanas que están previstas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, observaciones ciudadanos que revisan lo que es las políticas públicas, los comités de usuarios, defensorías comunitarias, entre otras, ¿ya? Y en la rendición de cuentas tenemos lo que generalmente estamos habituados a ver, si las entidades del sector público dándonos a través de medios de comunicación, sí, la rendición de cuentas de sus autoridades electas. Eh, para no hacerles muy pesado y en honor al tiempo, porque también tenemos que, les voy a proponer también en este punto apalancarnos con un caso práctico, ¿ya? Con un caso práctico que da cuenta, sí, precisamente de esta dinámica de los titulares de los derechos y los garantes de los derechos, ¿no? Cuando hablamos de los garantes de los derechos, también hablamos de, en conjunto, de todas las funciones del Estado y también las garantías constitucionales en los cuales podemos dar cumplimiento a estos derechos, ¿no? Entonces, vean, vamos a ver un ejemplo, sí, o vamos a hacer una lectura de la siguiente sentencia constitucional. Les comparto la sentencia, ¿sí? Es una sentencia del 2024, es decir, no se puede encontrar muy fácilmente, ¿no es cierto?, o con mayor anterioridad, pronunciamientos jurisdiccionales de una alta corte respecto a los temas de los derechos de participación, pero con el nuevo diseño constitucional, es decir, tenemos a la Corte Constitucional que se ha animado en este caso, yo estoy de acuerdo en que se haya animado en este caso a seleccionar dos casos y a darles una explicación desde su justificación constitucional, precisamente desde los derechos de participación, refiriéndose también a esta estructura de los gobiernos autónomos descentralizados y sus obligaciones respecto a los derechos de participación, los mecanismos, sí, la silla vacía dentro de lo que es la relación ciudadano y gobiernos autónomos centralizados, y el otro mecanismo también que es las garantías jurisdiccionales, que es el acudir a un órgano jurisdiccional cuando los gobiernos autónomos centralizados no hacen caso de estos derechos de participación, ¿ya? Por favor, nos damos 30 minutitos, sí. Nos vemos 10:55. La lectura es larga. Lean, por favor, también porque es interesante desde el punto de vista jurídico. Sí, el voto concurrente, pero con razones totalmente distintas y algunas explicaciones muy importantes del doctor Herrería. Sí, nos vemos en 30 minutitos. Son 10:25, nos vemos 10:55. Ya, por favor, lean la sentencia y nos volvemos a reunir para comentar. Y luego de eso vamos a terminar de ver los sistemas de participación, ¿sí? Y las consecuencias jurídicas también que provocan para los representantes de los gobiernos autónomos centralizados la no observación de los mecanismos de participación, pero en esta medida ya a través del control, no de la Corte Constitucional, sino del control que está a cargo del Tribunal Contencioso Electoral. Otra alta corte que complementa el sistema de protección de derechos y asimismo la posibilidad de que los gobiernos autónomos centralizados sí cumplan o observen los derechos de participación. ¿Ya? Nos vemos 10:55, por favor.
Bueno, mientras se van conectando en estos 2 minutos, voy a aprovechar para ir revisando nuevamente, es decir, hemos visto, ¿no es cierto?, la estructura del Estado como tal, el nuevo diseño constitucional, la importancia de los gobiernos autónomos centralizados dentro de este marco constitucional. Sí, hablábamos que también dentro de este nuevo diseño constitucional también es bien habitual encontrar, ¿no es cierto?, la parte orgánica de la Constitución y la parte de los derechos. Sí, para los gobiernos autónomos descentralizados, ya hemos dicho que los gobiernos autónomos descentralizados tienen, sí, esta nueva visión, es decir, ya no solamente tienen un órgano ejecutivo, ya no solamente tienen un órgano legislativo, sino que tienen también, ¿no?, todo este sistema de participación ciudadana y control social. Sí, habíamos mencionado también el artículo 95 de la Constitución de la República, en la que dice y se garantiza el siguiente derecho: las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de representantes en un proceso permanente de construcción de poder ciudadano. Ya en esa medida, entonces, tenemos espacios de participación y tenemos espacios de control social y desde el punto de vista de las autoridades, espacios de rendición de cuentas, ¿no es cierto? Los espacios de participación de los ciudadanos están en el sistema de participación en el sistema de participación de los gobiernos autónomos centralizados, previsto en el artículo 304. Tenemos también otro ejemplo del espacio de participación en el Consejo de Planificación, artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tenemos otro espacio como las ciudadanías locales, los consejos barriales. Tenemos las audiencias públicas, la silla vacía, los presupuestos participativos, los cabildos populares, la consulta previa informada y otros, ¿no es cierto? Como espacios de control social, en cambio, tenemos las veedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, los comités de usuarios de defensas comunitarias, entre otros, y como otro espacio, la rendición de cuentas, ¿no? Esto producto de la implementación de este derecho de participación previsto en el artículo 95 de la Constitución de la República, ¿sí?, que nos garantiza, ¿no es cierto?, el tener estos espacios de participación en los asuntos de interés público y también de control social, ¿no es cierto? Y este sería el diseño de ese reconocimiento constitucional al régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí el sistema de participación de los gobiernos autónomos descentralizados, compuesto por autoridades electas, representantes del régimen dependiente, que vendrían a ser, dependiendo de del nivel de gobierno autónomo descentralizado en el que tú te encuentres, si estás tratando temas o si estás en asuntos, sí, o en espacios de participación, tratando asuntos de proyectos, sí, podríamos decir que son, por ejemplo, para los proyectos de los gobiernos autónomos cantonales, tomar en cuenta a los representantes del régimen dependiente, que sería las juntas parroquiales, ¿no? Invitar a un miembro de las juntas parroquiales para que conozcan el proyecto, hablen sobre el proyecto, ¿no es cierto?, den sus puntos de vista. Una pregunta. Eh, claro, sí. Hola. Alguna vez yo fui procurador síndico y existía obscuridad y ahora un poquito más de claridad conforme a la jurisprudencia, más en la que estaba analizando, respecto de la silla vacía. Resulta que se iba a hacer en aquel entonces un proyecto de relleno sanitario y que cumplía, bueno, aparentemente con todas las garantías sanitarias y que no existiría contaminación. Ya decía, de por sí el tema era bastante delicado y obviamente los vecinos no se sentían cómodos que vayan a poner un botadero de basura llamado relleno sanitario, siempre y cuando se cumpla con las expectativas técnicas ambientales y muy estrictas al respecto. Y presentaron la petición de silla vacía, para que un representante de ellos estuviera discutiendo el tema en el seno de consejo. Se presentó los temas específicos en los que se iba a tratar, cumplieron a plenitud, pero el debate, y en esa época como procurador síndico tenía que resolver, y medianamente lo hice, pero nunca me quedó claro
podían tomar ellos decisiones, porque el artículo 101 de la Constitución dice que se participará en la toma de decisiones y que no, y decían los vecinos, que no existiría esa posibilidad de tomar decisiones si no les daban derecho a voto para que, o a votar sobre sobre la moción de continuar o no, o los aspectos más delicados de la obra que se iba a construir. Ese es el tema que tengo en este momento, y aprovechando la sentencia que también me parece importante, de la participación de la silla vacía del ciudadano de Zamora y de Cuenca, y de los ciudadanos de Cuenca, en virtud del primero, de que quería sustituir y ser concejal todo el tiempo. Y respecto de los otros, que fue aceptada por la Corte Constitucional y que es un claro ejemplo de que el municipio no quería tenerlos a ellos ahí y les notificó el día antes para que comparezcan y así tratar de cumplir. Entonces, volviendo a la pregunta y para poder compaginar con lo que ha sido motivo de análisis de la sentencia, ¿consideras tú y los compañeros que deben participar en la toma de decisiones? Es decir, supongamos que pueden inclinarse a favor o en contra con su voto, aunque el alcalde tiene voto dirimente. Wilmer, te remitiría al COTAD. Me entiendo que el COTAD establece que en el caso de no haber un acuerdo favorable, ¿no es cierto? Es decir, se tomará la votación respecto de de las dignidades que sí tengan derecho a votación, ¿no es cierto? Solo cuando llegas a un acuerdo, haces constar como un voto favorable Pero la de quienes pregunta es, ¿sí participaron, ¿no? puede el vecino hacer constar su voto, tomando en cuenta que la Constitución dice que se pueden tomar, la silla vacía es para también tomar decisiones sobre los temas de interés? ¿Puede votar? Para la participación, es decir, pueden participar, es decir, así nace la naturaleza de esto, ¿no? Es decir, lo que te garantiza es la participación, la deliberación Y en la ese toma de sentido, y el decisiones, voto se consigna, y el voto se consigna siempre y cuando esté a favor, ¿no es cierto? te digo, ¿no? Y dice, en la toma de decisiones, si se va a tomar una decisión, ¿se considera en este caso al vecino, al habitante de esta ciudad, para tomar un voto y poder decidir en favor o en contra de la propuesta de la moción? No, 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 es decir, los votos son de quienes han sido electos y tienen o gozan de la legitimidad y la legalidad para tomar el voto. Es decir, el espacio es de deliberación, ¿no es cierto? Y siempre y cuando haya el acuerdo, es decir, se hace constar el voto como tal favorable de los de estos. Pero esencialmente los votos tienen que estar sometidos a un principio de legalidad y legitimidad. En el caso de estos representantes que tienen estos espacios de participación, te dice se consignará el voto siempre y cuando estén a favor de las decisiones tomadas, Ya, ¿no es cierto? el tema se decidió en que efectivamente yo había dicho que nosotros debemos ostentar una dignidad, y esa dignidad es de elección popular, y el Consejo como máximo representante legislativo y que toma las decisiones. No podían ellos votar, pero entonces un grupo y bastante afín a los vecinos, y entre ellos varios concejales, dijeron: si la Constitución les permite a ellos participar en la toma de decisiones, y la toma de decisiones no es ser un mero observador, entonces ellos sí deberían participar. Bueno, en todo caso está muy bien, y el tema y para discusión de todos. Nada más. Gracias. Chévere, chévere, Wilmer. Y mira que ya es la quinta clase y ya te extrañaba, oye. No sé si has No, estado en las anteriores clases porque no te he estado viendo ahí conectado. Yo dije algo sucedió. Pero bueno, chévere, chévere, estimado Wilmer, tu participación. ¿Qué más? Antes de pasar al análisis de la sentencia, por favor, mi estimado Wilmer, ayúdame leyendo las finalidades que persigue el artículo 304 que señala el COTAD sobre el sistema de participación ciudadana. Obvio, claro que sí. Muchas gracias. Artículo 304 del Código Orgánico de Autonomías y Descentralización COTAD. Artículo 304. Sistema de participación ciudadana. Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno. Tendrá una estructura y denominación propia. El sistema de participación ciudadana se constituye para: A. Deliberar sobre las prioridades de desarrollo de sus respectivas circunscripciones, así como conocer y definir los objetos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas. B. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeamiento del suelo y su gestión. Y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública. C. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
D, participar en la definición de políticas públicas. E, generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan. F, fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. G, promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales. Y H, impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. Chévere, ¿no? En ese sentido se consolidaría, ¿no? Esta nueva visión constitucional de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Provistos de una función ejecutiva, provistos de una función legislativa. Dentro de la función legislativa, a no olvidar, sí, estas capacidades de la regulación como tal y esta capacidad de fiscalización. Y creo que también, por ejemplo, perdón que me salga del tema de participación, pero también es súper importante el tema de la fiscalización que más adelante sí se concatena también con los temas de participación, ¿no? En el sentido que será quien fiscalice o será la facultad privativa del órgano de legislación quien dé por comprobada la causal, ¿no? De remoción en el caso de incumplimiento de, por ejemplo, las reglas de participación que ha establecido el mismo GATT. ¿Ya? Hasta aquí voy a hacer una pausa, ya podemos, por favor, ahora sí, con todos estos nuevos conceptos, sí, por favor, aunque Wilmer ya lo comentó brevemente, por favor, ¿cuáles me pueden dar los hechos del caso? Vamos analizando la sentencia, es decir, una sentencia del 2024, miren que ya daría del, del 2008 al 2024, prácticamente han pasado 16 años, ¿no es cierto? Donde después de 16 años de todo este reconocimiento constitucional, la Corte Constitucional se anima, ¿no? A pronunciarse respecto de esto y tiene, tomándose el riesgo, ¿no? Tomándose el riesgo inclusive con el voto concurrente del doctor Herrería, que sí critica un poco el que se ha tomado el riesgo respectivo para pronunciarse al respecto. ¿Qué me pueden decir? Son dos casos y por favor, ¿cómo les fue en la actividad? Doctor, ya estoy presente de pronto, Jiménez Alex. Mi querida Alex, hiciste la participación? ¿Lograste revisar la sentencia? Perdón, doctor, se le cortó. ¿Qué me preguntaba? Sí, hiciste la actividad en clase que mandamos. Sí, ya la tengo lista, la sentencia de los señores que el doctor Will Ya, también ya mencionó. ya. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con con la sentencia? Efectivamente, doctor, sí la estaba leyendo y estaba visualizando que prácticamente el señor que solicita participar de esta silla en lo que sería la sesión del GAT municipal de Zamora, efectivamente indica de que quiere participar en ella, aportando como un ciudadano visionario, pero no hace énfasis en la temática que prácticamente una silla vacía tiene que hacer, porque en el artículo 101 de la Constitución nos dice que si quiere participar en la silla vacía es función tratar un tema en especial, pero él no la señala de manera formal en el documento. Me estoy refiriendo a la página 10 de la sentencia. De igual manera, se visualiza de que hay una especie de participación indefinida o monopolización, según le manifiesta aquí, por cuanto hay una controversia entre dos temas, lo que sería el caso de Zamora y lo que sería la controversia del caso de Cuenca. Dentro de la revisión también pude observar de que no hay una finalidad democrática, no se entiende si realmente es la participación del GAT la que tiene que estar o es una situación constitucional, doctor, de lo que le estaba revisando. ¿Ya? Chévere. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me pueden decir? Ya son dos casos, ¿no es cierto? A ver. Voy a participar. Después de mi compañera, que lo hace muy bien, como siempre. A ver. ¿De qué es la silla vacía? Primero, porque sobre eso va a tratar el tema. Entonces, es un mecanismo de participación directa garantizado en el artículo 101 de la Constitución y que permite a los ciudadanos ocupar esta silla, este espacio en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. Todo ello con un propósito,
Entonces, participar en el debate y la toma de decisiones. A mi criterio, es solamente de aspecto informativo para que las decisiones sean tomadas por el órgano legislativo de manera más adecuada. Asimismo, y en base a la sentencia, igualmente nosotros vemos que no es un cargo público permanente y que se activa en función de los temas que se van a tratar. Y nosotros tenemos dos situaciones que son distintas una de otra. En el caso de Zamora, el ciudadano solicita ocupar la silla vacía de forma indefinida y para todos los temas. El municipio, como no puede ser de otra manera, se niega exigiendo un tema específico. Obviamente este tema es negado por la Corte, estableciendo que no puede reemplazar ni sustituir a las dignidades de elección popular, que son los concejales que tienen su misión, entre otras, el legislar y el fiscalizar. En el caso de Cuenca, los ciudadanos solicitaron participar sobre el tema específico con meses de antelación. El municipio respondió un día antes de la sesión. Obviamente no se comunica con el tiempo necesario para que ellos se puedan preparar. El derecho de petición ha sido lesionado también y la Corte lo ha aceptado en la acción extraordinaria de protección. En el caso de Zamora, como se había dicho, la pretensión es indefinida. En su solicitud o en la demanda de garantía constitucional, el demandante pidió usar la silla hasta que alguna organización designe un miembro, actuando como ciudadano visionario. Y esto es lo que decía, que se tergiversa Sí. y se trata de ocupar la dignidad popular que no le corresponde. Para eso debería postularse y ganar. Ya, Asimismo, chévere. Sí, bueno, ¿no? continúen, compañeros. Sí, les Sí, doy el paso a alguien más para que pueda proseguir en este análisis. claro. ¿Qué más es particular? Es decir, estos dos ciudadanos acuden, ¿no es cierto? Interponen acciones de protección o recurren a garantías, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en las instancias donde los jueces les conocen de estos dos casos? Mi querida Sara, Buenos días buenos con todos. días. Sí, bueno, no la leí toda, pero bueno, respecto al primer caso, el caso de Zamora, lo que sí puedo como que resaltar es que le inadmiten porque su pretensión lo que quería era que una vez que se vulneró su derecho, por lo que ya explicó nuestro compañero Wilmer, que quería prácticamente de forma indefinida hasta que una organización lo reemplace en la participación, él lo que pretendía como medida cautelar era que se deje, se declare, o sea, se anule el artículo, permítanme, el artículo 38 de la ordenanza emitida por el GAT de Eso, muy Zamora, bien, muy ¿ya? bien. Y esta es la razón por la cual le inadmiten la acción que él propuso, porque esta facultad solo está dada a la Corte Constitucional y es en una acción pública de inconstitucionalidad, que no es lo que él planteó. Ya él pretendía que la medida cautelar, como ya lo manifesté, deje insubsistente y anule prácticamente el artículo 38 literal A de la ordenanza de Zamora, del GAT de Zamora, en el que determinaba que la persona que quiere ocupar o que quiere estar en la silla vacía, pues debe determinar cuál es el punto en el cual quiere participar. Hasta ahí mi intervención, porque es lo que alcancé a leer. Ya, chévere. Y eso que el tiempo sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué más es importante? Es decir, bueno, dentro de todas las consideraciones que resuelve la Corte, fundamentalmente no rompe los fallos, ¿no es cierto? De lo de lo que han decidido, ¿no es cierto? Los jueces previos a llegar a la Corte. Pero sin embargo, de lo cual sí dice, esta sentencia sustituirá las sentencias, ¿no es cierto?, de ellos, ¿no es cierto?, con las alegaciones y los motivos que estamos explicando aquí. Sí, y eso sí llama la atención muchísimo, de cierta manera, porque producto de esa sustitución también le reconocen una cierta reparación, ¿no es cierto?, en el segundo caso, de pedirle disculpas públicas, ¿no es cierto?, a través de dos mecanismos. Mándese un oficio, dice, firmado, una comunicación directamente a la casa donde se pida disculpas públicas, sí, y también publíquese en la página web, ¿no es cierto?
Aquí la Corte toma unas conclusiones, ¿no es cierto?, que pueden resumir los puntos por los cuales se arriesgó, sí, se arriesgó a sustituir, ¿no es cierto?, los de estos, o a pronunciarse, a pesar que las sentencias no tenían motivo para cambiarse sus decisiones de fondo realmente, ¿no es cierto? Mi querida Sara, ayúdame leyendo las conclusiones. Ok, a continuación, bueno, la Corte estima pertinente sintetizar las conclusiones a las que ha arribado el razonamiento en esta sentencia. El 99.1 indica la silla vacía, al ser un mecanismo que hace posible el ejercicio del derecho a la participación contemplado en la Constitución, puede ser tutelado a través de la acción de protección y o medidas cautelares cuando ante las peticiones ciudadanas los GAT municipales establezcan limitaciones o negativas arbitrarias que vulneren el derecho a acceder a este mecanismo. Ok, 99.2. Los GAT deben dar respuesta oportuna a las solicitudes de las personas que requieran ejercer el derecho de participación a través del mecanismo de la silla vacía, permitiendo un tiempo razonable para la preparación de la ciudadanía en el tema de interés. 99.3. Los GAT, en la regulación normativa que deben realizar sobre el acceso y ejercicio del derecho a la participación mediante la silla vacía, deben evitar establecer barreras que impidan su ejercicio, obstaculizando que la ciudadanía se pronuncie e incida en las decisiones sobre los temas de su interés y promoviendo la alternabilidad, la representación diversa de la ciudadanía. 99.4. Las medidas cautelares que son solicitadas con un objeto de imposible cumplimiento, como la suspensión de una norma jurídica o actos que puedan ser objeto del control abstracto de constitucionalidad, no configuran como peticiones con apariencia de buen derecho y tras un análisis detenido y detallado del caso deben ser rechazadas. Ya, chévere, ¿no? De ahí tenemos la forma en cómo deciden y las reparaciones que adoptan. Y finalmente tenemos el voto concurrente del doctor Enrique Herrería, ¿no? ¿Qué nos dice el voto concurrente del doctor Enrique Herrería? Me dice, oigan, por si acaso, voto de mayoría, yo estoy de acuerdo con la decisión que ustedes toman, es decir, si está bien sus razonamientos para explicar estos aspectos de las medidas cautelares, la silla vacía, ya, pero fundamentalmente hago una observación, dice, de cierta manera, no había necesidad del reemplazar las sentencias, ¿no es cierto?, con esta sentencia. ¿Por qué? Porque de cierta manera las sentencias están bien, sí, de cierta manera, es decir, aquí hay un objeto de cosa juzgada, dice el doctor Enrique Herrería, ¿no? Entonces dice, yo no encuentro motivo por el cual hemos seleccionado estos dos casos y nos hemos pronunciado en ese sentido, si estaban bien realizadas los controles por los jueces precedentes que nos han llegado. Ya, Quisiera actualizar. ¿qué dice mi estimado Fabián? Eh, no, la han querido actualizar. Sí, porque Sí, pero dice, ya ¿no? se han considerado. Precisamente, oigan, tengan mucho cuidado con la cosa juzgada aquí, ¿no? Es decir, estamos abriendo la puerta a que se sigan revisando los fallos bajo, por ejemplo, la misma excusa que se cambien los datos a decisiones de los jueces con las cuales estamos de acuerdo, ¿no? Tengan mucho Me cuidado con permite. eso, dice el doctor Enrique Herrería. Sí, es un voto posiblemente hay juristas o hay abogados, por ejemplo, yo sí estoy a favor de que la Corte se haya pronunciado, sí, pero también me hace pensar el voto del doctor Enrique Herrería, ¿no? Yo estoy a favor de que, por ejemplo, ha pasado 16 años sin que un órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el alcance de los derechos constitucionales, su relación con las garantías constitucionales que se requiere, y en particular de esta materia, sí, sobre los temas de los derechos de participación, ¿no? Y la silla vacía como tal. O sea, han pasado 16 años y la Corte se animó a hacerlo, ¿no? Pero también en ese riesgo sí se abre la reflexión del, oigan, cuidado si estamos abriendo cosas procesalmente que capaz no tenemos que abrir, ¿no es cierto? No, dejan otra Ya, ¿qué cosita. más? ¿Qué más, mis estimados doctores? Ya, a Doctor, ver. eh, Sí, claro. algo me quedó una duda. No, bueno, no una duda. A mí me pasó una experiencia respecto con el tema de la silla vacía y lo que hablaba el doctor Wilmer. El COTAD dice en el 311
Silla vacía. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Hasta ahí. O sea, como dice, participa, da su punto de vista y todo lo demás. Dice ahí, las personas que participen con voto, dice, serán responsables administrativa, civil y penalmente. Ahí no se está configurando como que fuera un concejal por un día, algo así, o sea, porque le está dando espacio que si aporta o creo que dice, bueno, yo apoyo el tema a tratar o estoy en desacuerdo, ya, pues, ya pasa a ser como un concejal por un día, por una hora, entonces era la sesión. Porque algo sí Yo, dijo el doctor Wilmer y no sé, vi ahí el COTA parece que como que se contradice o lo reafirma, no sé. ¿Qué piensa usted, doctor? mira, mi estimado Fabián, es decir, el tema de responsabilidad es harto extenso, ¿no? Hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad civil, hay responsabilidad, las responsabilidades generan distintos tipos de daños, hay daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales, daños morales, daños a la buena administración pública, sí. La responsabilidad sí tiene muchísima literatura, ¿ya? Y yo me voy a regresar a un concepto fundamental del Estado de Derecho, es decir, el Estado de Derecho se apalanca sobre un gran pilar, ¿no? Que es la responsabilidad. La responsabilidad sobre esto que se llama en los aspectos públicos del Estado, el interés público, el bien público, ¿sí? En esa medida, es decir, por principio constitucional, es decir, toda aquella persona que sí ha intervenido en la toma de decisiones, sí, que aborden aspectos eminentes del Estado, ¿sí? Aspectos de interés público, aspectos de políticas públicas, ¿sí? Aspectos que tengan esta magnitud, ¿sí? En algún punto, si con sus decisiones han llegado a lesionar derechos, ¿sí? Tienen que estar sujetas a un tema de responsabilidad, ¿ya? ¿A dónde va esto? Es decir, son los fundamentos mismos del Estado y el ordenamiento jurídico, ¿ya? Tú tienes derechos y también tienes responsabilidades, ¿no? Siempre, siempre, todo, en todas las materias, es decir, hay actos, acciones u omisiones que generan responsabilidades, tanto para el sector público, tanto para el sector privado, ¿sí? La responsabilidad es la consecuencia de una causa, ¿ya? Y esa causa tiene que estar bien fundamentada, con distintas teorías, ¿sí? Y las responsabilidades, una vez que es clara la consecuencia, también los daños tienen distintas teorías y distintos alcances, ¿no? La responsabilidad, sí, un gran capítulo de estudio que merece el este. Pero yo te respondería en ese sentido, Dan. Es decir, es el fundamento de la participación en lo que es el Estado y los de estos. Todos aquellos que participen, sí, sean públicos o privados en estos conceptos de interés público, de política pública, de toma de decisiones en el sector público, deben responder. Si no hay nadie que no tenga, porque caso contrario, si sostienes que no tienen responsabilidad luego que participan y con sus acciones o omisiones generaron daños, es decir, estás hablando de una especie de irresponsabilidad, ¿no? Es decir, esta No, especie de... no, sí, entonces sí votarían. Vas a ser como un no, concejal. Lo que pasa En el caso que se consignen los votos, sí, tienes que analizarle con pinzas, mi estimado es que Fabián, hay un con pinzas, punto, ¿ya? Tienes que hay un analizarle punto. con pinzas, sí. No le deben dejar votar por nada Fíjate en del todo el mundo. sistema. A ver, ¿cómo no? A ver, Que no le deben dejar votar por nada del mundo al de la o silla sea, vacía, jamás. ya entonces como no es del cuerpo colegiado, o sea, solo se aceptará como que la, lo del tema técnico, la observación que él vaya a hacer al punto, algo así nomás. O sea, no se le debería permitir que vote. Eh, Así. Eso pasó aquí en el Cantón Morona, le dejaron votar al ciudadano para aprobar y Sí, se no, aprobó un se ha proyecto. pasado. Pero lo que te garantiza son la participación y lo que te dice es decir, siempre y cuando hay un acuerdo se consigna el voto, es decir, cuando hay acuerdo favorable, consignas el voto, cuando no hay, no consignas, ¿no?
Es Claro, decir, porque aquí el se entiende alcalde, que es un gran espacio, ¿no es cierto? No, no sustituye un órgano legislativo o la solemnidad de un órgano legislativo en la adopción de decisiones, ¿no es cierto? Es un gran espacio de participación. Se supone que han llegado a un acuerdo luego de las deliberaciones de participación, ¿no? Mi estimado Germán, ¿quieres participar? Sí, bueno, siempre con que digo, tendencia a ser abogado del diablo. Yo no sé, pero en todo caso, como dijo el doctor Wilmer, también dice, y obviamente dando la razón a las sentencias de haberle negado a este ciudadano de Zamora, de que no justifique su no participación. Sin embargo, yo digo, si cumple con los requerimientos, ¿por qué solamente una sola vez le pueden dejar participar? Porque ¿cómo se llama? Este GAT de Zamora arguye que quiere participar en todas las reuniones. ¿En qué parte de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales se encuentra el que no pueda participar más de una vez en la silla vacía? Es un método de participación ciudadana y democrática. Entonces me asiste esa duda. Sin embargo, yo creo que posteriormente se da un llamado de atención prácticamente por la Corte Constitucional a los jueces, en el sentido que dice, la Corte es enfática en señalar a los jueces que deben hacer respetar las garantías constitucionales y jurisdiccionales. Dentro de ello, obviamente, está la silla vacía, que también, aparte de constitucional, es un derecho humano. Eso nomás Sí, mi sí, doc. Germán, pero Gracias. en el caso particular es por la generalidad de la petición, ¿ya? Él no Eso, la especifica, generalidad. ¿sí? Pero Germán, es un es cheque en porque el blanco. ciudadano presenta una petición Muy abierto. amplia, general, no especifica Ujú. el punto ni qué es lo que quiere La abordar en ley el sí le punto. dice que Sí, eso, por eso es la causa, ¿ya? No es por la repetición del ciudadano en distintas puntas de es porque su petición es generalidad, es general y no se sabe en qué punto de tratar quiere intervenir. Sí, mi estimado Dani Manzanillas, levantaste la mano. Sí, doctor, en este caso, o sea, yo considero que le deben permitir la participación únicamente hasta ahí, pero más no la votación. ¿Por qué? Porque él no fue electo para eso, él no integra ese organismo colegiado cuerpo como tal. colegiado. Entonces él no puede votar, no puede votar. Ahí están incurriendo en una ilegalidad como tal. Esa es mi opinión, doctor. Sí, sí, Dani, o sea, sí les doy la razón, es decir, capaz del efecto práctico de cuando tú sabes que no haya acuerdo, es decir, y luego del proceso deliberativo, es decir, no se les permite votar simplemente a los de estos, ¿no? Primero, dividir la votación en quienes tienen los votos y de ahí abrir un espacio adicional final, ¿no es cierto?, para quienes quieran agregar el voto al acta, ¿no? Yo creo que es un tema de organizar la sesión, consignar el y obviamente con sus experiencias prácticas reales que ustedes mencionan, es decir, muy posiblemente el mitigar el riesgo de que desde el inicio abras la votación para todos, ¿no? Y desde el inicio digas todos ellos que van a votar van a constituir el voto final con el que se va a tomar la decisión. Eso creo que es la consecuencia práctica de lo que ustedes mencionan, es decir, sería un error al inicio registrar el voto como se hace en los órganos parlamentarios, es decir, de todos aquellos quienes tienen la facultad de voto, ¿no? Sino primero llevar, creo, a cabo en estos espacios de participación, primero quienes sí tienen legítima y legalmente voto, sí, y al final abrir un espacio para consignar o mencionar el resto de intervenciones, ¿no? Y concluir que si existe una favorabilidad para el proyecto a manera de voto. Me parece interesante el reto, sí, me parece, gracias por compartir las experiencias, me parece muy interesante también el regular adecuadamente estos espacios, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí como consecuencias generales, ¿no? Es decir, todo lo que nos establece el ordenamiento jurídico, sí, debe tener una consecuencia jurídica para decir es exigible de alguna manera. El sistema de participación en el artículo 302 menciona las sanciones, ¿no? Mi estimado Bayardo, ayúdame leyendo lo que dice la diapositiva.
Sistema de participación en GAT. Artículo 312, cota. Sanción. El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación ciudadana por parte de las autoridades de los GAT generará responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios responsables de la omisión y podrá ser causal de la revocatoria del mandato para la autoridad respectiva conforme a la ley. ¿Ya? Chévere, ¿no es cierto? Es decir, miren, todo este sistema, ¿no? Producto de la irradiación constitucional, producto de lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Que se ha incorporado como parte de las, de las funciones que tienen los GATS, sí, miren aquí, sí. Tiene también consecuencias, ¿no? El no observar, sí, que el cómo van a funcionar, sí tiene también sus consecuencias. Las consecuencias es que pueden ser objeto de sanciones, dice. Pero en la práctica, ¿cómo se aplica esto, no? Y aquí abrir un pequeño tiempo de unos 20 minutitos para aportar desde el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, que es el órgano jurisdiccional quien va a conocer, por ejemplo, los procesos de remoción, ¿no? Los procesos de remoción están regulados en el COTAD en el artículo 332. Mi estimado Germán, ayúdame leyendo el artículo 332. Artículo 332. Remoción. Los dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, en una sesión y con el voto conforme de las 2/3 partes de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser removidos de sus cargos siempre que se haya comprobado las causales que motivaron la remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en el presente código. Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos de los gobiernos autónomos no serán responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, pero sí lo serán cuando contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitución o a las leyes. Ya, chévere, ¿no? Aquí está previsto la posibilidad de ser removidos, ¿no? Y acá más adelante en el siguiente artículo, en el artículo 333, tenemos las causales. Antes de pasar Antes de pasar este artículo 332 es bien importante por esta parte de aquí, ¿no? Es decir, qué agrega el legislador? Es decir, este concepto del debido proceso y consecuentemente dice las disposiciones contenidas en el presente código, ¿no es cierto? Y esto yo les mencionaba, producto me parecería, del asumir este nuevo diseño constitucional con los gobiernos autónomos centralizados, es decir, tienes función legislativa, función ejecutiva y capaz la función de participación, ¿no? ¿A quién corresponde dicho el Tribunal Contencioso Electoral? Es decir, o al menos nos hace comprender así de su control jurisdiccional. ¿A quién corresponde este control de comprobación? Es decir, al órgano del legislativo, ¿no? Que es el que está ejerciendo la fiscalización, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el Una Tribunal pregunta, Contencioso Electoral? antes Sí, del contencioso electoral, una pregunta, ¿puedo? sí, claro, claro. Cuando nos hablan las disposiciones del 332, que el órgano legislativo, en el número requerido para la remoción, lo va a hacer con la máxima autoridad administrativa, no tienen un protocolo unificado de cómo proceder y la casuística a nivel nacional no hace más que darnos a nosotros un poco de luz al respecto. Como es muy amplio, dice, siguiendo el debido proceso, y nosotros no solamente que el debido proceso lo encontramos en la Constitución y convenios internacionales, sino que también debe estar plasmado en una norma a la cual deben los ediles sujetarse para dar el derecho a la defensa. Pasa lo mismo en los juicios políticos. Entonces, deja de ser tan estricto y riguroso como sí lo es en la función constitucional o jurisdiccional respecto de las observancias del debido proceso y se vuelve un tanto subjetivo. Y es el motivo por el cual los dignatarios removidos siempre la puerta de entrada para la impugnación de que han sido removidos violando el debido proceso. Y en muchas ocasiones se les ha caído estas remociones y en otras tantas quizás por una presión política muy grande han ratificado esa remoción. Yo conozco casos precisos de circunscripciones territoriales aledañas a las que yo me encuentro, en que no se ha cumplido el debido proceso y sin embargo la máxima autoridad en materia electoral afirma que sí lo ha hecho y se ha confirmado la remoción, y en otros donde no es tan grave
A diferencia, en comparación con el otro, resulta que sí se ha violado el debido proceso. Y entonces digo que no hay un protocolo bastante estandarizado en lo que a la remoción se refiere, no existe. Y la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral tampoco es bastante explícita en decir qué lineamiento seguir para la remoción. Sí, Wilmer, ya avanzo, déjame avanzar. Precisamente tengo de los materiales para indicarles una investigación que estoy haciendo. Sí, vamos a ver al menos 60 causas, vamos a hacer un análisis del y te voy a indicar un poco la línea jurisprudencial, ¿no? Pero para abrirte la línea jurisprudencial y entender el cómo se está pronunciando el Tribunal Constitucional Electoral, es decir, marco en esta diapositiva, es decir, estos dos conceptos, ¿no? Todo lo que es el concepto azul no ha abierto línea jurisprudencial el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, la comprobación de la causal no está abierto como línea jurisprudencial del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué está abierto y sobre qué se basa su línea jurisprudencial? Es decir, el debido proceso y las disposiciones contenidas en el código. Y ahí sí cabe, como tal vez decías tú, Wilmer, es decir, ¿cuál es la línea que usted sigue como el debido proceso, ¿no? La línea jurisprudencial que habla la Corte Constitucional o cuál va a ser, porque también es una alta corte, ¿no es cierto? Y en este sentido, es decir, el Tribunal Contencioso Electoral lo que ha hecho es unificar estos dos, ¿no es cierto? Es decir, el debido proceso y las disposiciones contenidas en el código. Es decir, las disposiciones contenidas en el código será el debido proceso para el Tribunal Contencioso Electoral, ¿ya? Estoy explicando cómo funciona la línea del Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Ya. Previo a explicarles y hacerles ver una investigación que estoy haciendo, se van a dar cuenta de lo que digo, cómo están actuando los jueces. Es decir, leamos por favor el artículo 33, mi estimado Germ, ¿quién participó? Vamos a ampliar. Ya han ido para Krupskaya, eso, chévere. Ya me alzó la manito, Krupskaya, te vi. Artículo 333, causales de remoción. Causales para la remoción del Ejecutivo. Son causales para la remoción del Ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las siguientes. A. Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito. B. Ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada. C. Incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en este código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados sin causa justificada. D. Despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del gobierno autónomo descentralizado, legal y debidamente comprobado. E. Ejercicio de actividades electoral en uso o con ocasión de sus funciones y de abusar de la autoridad que lo confiere en el cargo para coartar la libertad de sufragio u otras garantías constitucionales. F. Padecer de incapacidad física o mental permanentemente debidamente comprobada. Permanente, perdón, y debidamente comprobada, que le imposibilite en el ejercicio de su cargo. Y G, cumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio de los derechos a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado. H, por el cometimiento de actos de violencia en contra de los grupos de atención prioritaria. Ya, varias causales, ¿no? Y como les decía en la anterior, es decir, la comprobación de estas causales, sí, no es la línea jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral, ¿ya? La comprobación de estas causales previstas en el artículo 33 están encargadas al órgano de legislación de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿ya? Y claro, ahí sí se abren algunos temas, ¿ya? Pero para efectos que ya se me va acabando el tiempo, voy a avanzar en explicarles la tesis que yo venía diciendo. Es decir, la línea jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral es el debido proceso expresado en el seguimiento estricto de las disposiciones contenidas en este código, ¿ya? ¿Cuáles son las disposiciones contenidas en este código para el procedimiento de remoción? Es decir, es el artículo 336 del procedimiento de remoción, ¿ya?
El artículo 336 es realmente casi un capítulo, ya atenta a una correcta técnica legislativa, ¿sí? Ustedes van a ver, es decir, tengo preparada una diapositiva, dos diapositivas, tres diapositivas, cuatro diapositivas, cinco diapositivas, seis diapositivas, ¿no es cierto? Es realmente un proceso extensamente regulado en un solo artículo. Atenta a la técnica legislativa porque generalmente, es decir, haga una idea de la actividad o el acto y concrete en un artículo y siga creando artículos, ¿no es cierto? Pero en este caso prácticamente llega a ser bien extenso. Y de mi experiencia por la Asamblea Nacional del Ecuador, pues intereses de los asambleístas de seguir agregando reglas que clarifiquen el procedimiento porque cada vez existen vacíos, ¿no? A pesar que es un proceso extensamente regulado, ¿ya? Ahora vamos a explicar con este con esta investigación que estoy haciendo, sí, lo que les menciono, ¿ya? Dejo de compartir y les presento otro cuadrito, ¿ya? Este es un insumo propio, ya ustedes van a ver muchos aspectos en blanco, pero es el reflejo de una investigación en la cual ustedes van a dar cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes van a ver aquí, es una matriz de absolución de consultas, la página o la fuente de información es la página web del Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes pueden ir revisándolo, sí, ustedes pueden ir levantando. Si de mi investigación, por ejemplo, ustedes pueden ver que están numerados, pero aquí en la parte de acá arriba ha aumentado más uno, más uno, más uno, porque son algunas causas que no les tenía vistas, sí, pero ya las voy encontrando, sí, las tengo que ir ubicando y las tengo que ir sistematizando. Pero ¿qué nos da cuenta de esto? Del periodo del 2000, en el periodo del 2015 al periodo del 2025, sí, estamos próximos a llegar en mi matriz ya a las 60 causas, ¿no es cierto? Procesos de remoción. Estaríamos hablando que en un lapso más o menos de 9 años, sí, estamos hablando que hay como siete procesos de remoción, ¿no? Que es bastante, ¿no? Es decir, hablar de la gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ustedes pueden ir viendo. ¿Qué más vamos viendo aquí, no? Es decir, aparece en esta partecita de aquí, de estos 60 casos aproximadamente que tengo, la mención a un GAT parroquial, a un GAT cantonal, a un GAT parroquial, a un GAT cantonal, sí, a un GAT parroquial, a un GAT cantonal, a un GAT parroquial, a un GAT cantonal. Y en el año 2025 también he registrado ya el proceso de un prefecto, me parece también provincial. Sí, entonces, ¿qué podemos afirmar luego de ver esta sistematización? Es decir, principalmente quienes han recurrido a los procesos de remoción por las causales que nosotros hemos visto, es decir, son los gobiernos provinciales, los gobiernos autónomos centralizados, cantonales y los parroquiales, ¿no? Vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí en la última columna, en el comentario, ustedes van a ir viendo, sí, unas breves anotaciones precisamente de la diapositiva que yo decía, es decir, el debido proceso, no voy a controlar la comprobación de la causal, voy a comprobar el debido proceso expresado en las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo ha comenzado a establecerse la línea jurisprudencial, ¿no es cierto? En la causa 067-2016, mi estimado Wilmer. Sí, una pregunta. Cuando nosotros hablamos del derecho a recurrir, y y si el Tribunal Contencioso Electoral toma una decisión respecto de la comprobación, no, omite considerar la comprobación o no conforme a derecho, no es parcial o no está incompleto, ¿cómo poder decir que de la decisión de primera instancia que me toma que emite siempre un juez y esa es siempre elevado al tribunal como tal para que revise esto? ¿Cómo entender si es que no se está tratando la comprobación como tal del hecho por el cual a mí me están removiendo? Entonces, esa omisión no la tengo un poco claro y me confunde en cuanto al hecho a recurrir en este caso.
Y es clara la diferenciación que has hecho respecto de lo que hace el contencioso electoral. Me parece muy bueno, muy bueno de profundizar en esos temas. Ya, a ver, mi estimado Wilmer, primero que todo, no estás recurriendo al Tribunal Contencioso Electoral como tal, ya no es un recurso para elevarse, ¿no? Lo que te señala el Código de la Democracia es un proceso de consulta, ¿no? Es decir, la decisión está tomada, sí, esta decisión es del órgano legislativo, es decir, la decisión está tomada. Por favor, deme revisando el debido proceso, ¿no es cierto? Es una consulta como tal. Ya, eso para aclarar. Esto que menciono sí da mucho para escribir, sí. Esto que menciono brevemente sí da mucho por escribir, porque claro, tú me dices precisamente decir, oye, ¿y qué pasa con la comprobación de la causal? ¿Por qué un tribunal no sigue una línea jurisprudencial de comprobación de la causal para ver si es que en realidad se ha hecho y tal vez hacer en extenso, ¿no es cierto?, una verificación de derechos como tal, incluyéndose la comprobación de la causal? ¿Ya? Es decir, sí es un reto escribir sobre eso. ¿Cuál es la explicación? Te doy desde mi punto de vista, sí. Te doy desde mi punto de vista cuál es la explicación. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral está aplicando la teoría, sí, de el principio de división de las funciones, ¿ya? Es decir, hay un sistema de pesos y contrapesos, se les reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados ahora que tienes un gobierno, ¿no es cierto?, por el diseño constitucional y tienes una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial, ¿ya? En este caso, el legitimado para hacer este control en virtud de su naturaleza legislativa y por tanto su naturaleza fiscalizadora, que no la tiene el Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano legislativo, ¿ya? Esa es la explicación que yo te puedo dar, ¿sí? Es decir, por ese motivo, porque es un ejercicio de la atribución de fiscalización del órgano legislativo, ¿sí? Al órgano ejecutivo, yo, Tribunal Contencioso Electoral, no me puedo inmiscuir en esta gran división de facultades o poderes o funciones que establece el nuevo diseño de los gobiernos autónomos centralizados. Ya, por eso la línea jurisprudencial se abre únicamente solo para la consulta en el sentido del seguir el debido proceso exteriorizado en lo que es las normas previstas en el procedimiento de remoción, ¿ya? Siguiendo con mi exposición, sí, siguiendo con mi exposición, ustedes pueden ir viendo, vamos a tomar, por ejemplo, una del 2016, la causa 067 Gastón Barreto en el caso GAT parroquial de Puna, ¿no? Dice, ¿qué dice el Tribunal Contencioso? Dice, al revisar el expediente de remoción se verifica que la denuncia no fue interpuesta ante autoridad competente, ¿ya? ¿Dónde? Me voy a saltar un poquito esto, sí, porque quiero que primero leamos la 104, que es un resumen de lo que te va a controlar el Tribunal Contencioso Electoral. Mi estimado Wilmer, ayúdame leyendo la 104, la columna final, ¿no? Que es la parte pertinente Ok, este es el resumen de lo que básicamente te dice el Tribunal Contencioso Electoral, te voy a controlar. ya. Comillas, el Tribunal Contencioso Electoral debe garantizar el mandato constitucional sobre el debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones, en virtud del cual las autoridades competentes solo pueden actuar con estricta observancia al trámite propio de cada procedimiento. Cierro comillas. Por tanto, es obligación de este órgano de justicia verificar que en el expediente consten las evidencias documentales referente a 1. Denuncia reconocida previamente ante autoridad competente y acompañada de los documentos de sustento. 2. Participación del secretario titular del GAT. 3. Cumplimiento de términos, entre paréntesis, tiempo previstos en la ley. Conformación adecuada y completa de la comisión de mesa. 5. Citación al denunciado con el escrito inicial y las pruebas adjuntadas por el denunciante. 6. Respuesta del afectado y solicitud de práctica de prueba. 7. Apertura de término de prueba. 8. Presentación del informe de la comisión de mesa. 9. Notificación del informe de la comisión de mesa. 10. Sesión del cuerpo colegiado para conocimiento del informe, presentación de prueba y alegatos y votación sobre el proyecto de resolución. Entre paréntesis, en el caso de juntas parroquiales rurales, esta resolución debe ser adoptada por 4 de los 5 miembros y previo al trámite debe convocarse a un suplente. 11. Resolución del órgano legislativo y notificación a las partes. ¿Ya? Chévere, ¿no es cierto?
Luego de, como tú puedes ver, ya es el caso número 24, sí, ahí se fue estableciendo la línea, sí, consolidando la línea jurisprudencial que te menciono, sí. Y ahí podemos volver otra vez a explorar, ¿no es cierto? Y a comprobar la línea jurisprudencial que te menciono, ¿ya? Es decir, ¿qué estaba ocurriendo en el 2016? Sí, dice, al revisar el expediente de remoción se verifica que la denuncia no fue interpuesta ante la autoridad competente, ¿no? Te controla si es que fue debidamente puesta la denuncia. Y por eso, sí, dice, no fue interpuesta, seguramente identificó aquí una violación al debido proceso expresado en las disposiciones que te manda el artículo 33. Otro punto 2017, ¿no? Otra autoridad llamada Jorge Ignacio Montes de Oca, el GA de Quinindé, ya existió la resolución 017-2016, la institución tiene un propio trámite, se rechaza por ilegal la consulta. Aquí le volvieron a preguntar, ¿no? Es decir, eh, hicieron una primera consulta, no se sintieron insatisfechos, dijeron, voy a hacer otra consulta, ¿no es cierto? Entonces dijeron, oigan, ya tiene aquí una resolución, ya no cabe hacerte o pronunciarme otra vez sobre otra vez la consulta que tú ya hiciste, ¿no? ¿Qué más dice acá? Dice Luis Medardo Chiliquinga en el GA de Patate. Dice, la denuncia no contiene firma reconocida de autoridad competente. Sí, que más abajo se verifica el listado de cosas que te va a controlar el Tribunal Contencioso Electoral. El 080 del 2017, segundo Pachala, el proceso de remoción no surte efectos legales, ya que la comisión de mesa es la única exclusiva para admitir el trámite. Me parece que en este caso había sesionado directamente el, el, mm, el pleno del Consejo Cantonal, ¿sí? Y había dicho, nosotros como órgano superior vamos a conocer la denuncia y vamos a sesionar, ¿no? También fue controlado, me parece, en este caso, si no me falla la memoria. ¿Qué más dice acá? Por ejemplo, aquí también, es decir, hay un término expreso previsto para interponer la consulta, ¿no? Eulogio Ladislao Andrade Gamboa, del GAD parroquial rural San José de Pueblo, Píllaro, Tungurahua. Dice, el legitimado activo a interponer la consulta, que es únicamente el alcalde, no presentó oportunamente la consulta, ¿no? Y en este caso seguramente se ratificó el proceso de remoción, a tener en cuenta también eso. ¿Ya? Y así nosotros tenemos varias formas, ¿no? Aquí me salto de año, vamos al 2018, más o menos, para seguir viendo cómo se va ratificando la línea jurisprudencial. Si se admite porque no se consulta sobre un proceso de moción, sino sobre una cesación de funciones y suspensión en el cargo, lo cual es diferente. ¿Qué más? Se dicta un auto de archivo, el pleno indica que se debía inadmitir en el momento procesal oportuno. Ya no tenía sentido. ¿Qué más dice por acá? Se observa un presunto manejo malicioso de la citación, ya que transcurridos varios días, finalmente el secretario logra obtener una copia de la denuncia para realizar la tercera boleta de citación. El auto de aclaración, el TCE no concede la aclaración, ya que indica que solo el alcalde es el legitimado activo. ¿Qué más tenemos en el 2018? Avancemos un poquito más, 2019. 2019 dice, el procedimiento en mesa señala que que el secretario titular del Consejo y el presidente deben notificar de conformidad con el artículo 36, que las atribuciones de la comisión son indelegables, que los autos deben ser realizados por el presidente y secretario titular, que la notificación debe contener el contenido de la denuncia y así, ¿no? Miren, de estos 60 se ha ido consolidando de esa manera la línea jurisprudencial, ¿ya? Capaz, es decir, por eso es seleccionado para, como parte de sus materiales, sí, en esta materia, la causa 104-2019, ¿no? Voy a proceder a compartirles en este momento para que tengan como recursos, sí, de este módulo la causa. Sí, voy a dejar de compartir. Y finalmente, sí, voy a compartir la causa que es la pertinente también para que se agreguen a los de estos que da cuenta, sí, del proceso de Quito, en el que básicamente la causal tenía mucho que ver con los temas de el irrespeto a los temas de participación, de planificación, ¿no es cierto?, de la Asamblea Ciudadana respecto al presupuesto del gobierno autónomo centralizado. Tema que no fue objeto de control jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral, precisamente por la línea que les he ido indicando del cómo se pronuncia el Tribunal Contencioso Electoral ante los casos de remoción. A ver, vamos a ver, estoy en el grupo, ya, entonces les comparto. Me dicen si les llega, ¿ya?
Ya están llegando, doctor. Gracias, gracias, mi estimada Alex. ¿Ya? Les dejo esos materiales, sí. Me parece importante que ustedes también complementen, ¿no es cierto?, el estudio del régimen, el régimen jurídico de los gobiernos autónomos descentralizados, también poniendo en todo este gran diseño, es decir, las tres tipos de justicias, ¿no? Los tres altos tribunales, es decir, perdón, la Corte Constitucional, el primero, sí, órgano máximo en interpretación constitucional, sí, que se pronuncia, ¿no?, sobre derechos de participación, los mecanismos de participación de los gobiernos autónomos centralizados. El segundo, la Corte Nacional, ¿no es cierto?, a través de la sala tributaria, por ejemplo, para los temas de autonomía fiscal, o a través del Tribunal Contencioso Administrativo, sí, también podría hacer control de ciertos actos a través de recursos objetivos. Y también ahora, también con los procesos de remoción a través del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Cada uno se va desarrollando, es realmente un reto importante seguir profundizando en el régimen jurídico de los gobiernos autónomos centralizados, y cada vez el Ecuador va dando pasos en ir extendiéndose, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la regulación que está prevista en el COTAD, a través también de las distintas instancias jurisdiccionales, ¿ya? Con esto doy por terminada la unidad número 4, sí. Vuelvo y repito, las siguientes clases tenemos que abordar una unidad por clase, sí. El tiempo es cruel. Realmente a mí me gustaría sin problema extender a dos clases por unidad para que se aborde de manera más tranquila, más concienzuda el estudio ya, pero estamos haciendo una breve revisión general y espero que los materiales sean de calidad para que ustedes se queden con estas interrogantes, ¿no? Sobre el proceso de remoción, realmente un tema súper eh, chévere de investigar. A mí me ha llamado mucho la atención. Espero consolidar ya esta investigación, hacer un corte y proponer, ¿no?, para la academia un estudio que les permita también sea la base para estudiar los procesos de remoción en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Inclusive también las reflexiones, es decir, cuál sería el juez natural a conocer, ¿no? Tal vez es el el Tribunal Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral. Inclusive también se podría ir haciendo foros de discusión respecto a eso, ¿no? Les dejo, termino un poquito la clase antes, sí. Ya les envío la siguiente lectura para abordar transferencia de competencias, sí, va a ser una lectura del doctor Rafael Ollarte, que da cuenta de un análisis desde la constitución de las competencias asignadas al nivel de gobierno provincial, al nivel de gobierno cantonal y al nivel de gobierno parroquial, ¿no es cierto? Les pido que lean, por favor, y luego de almorzar, sí, les envío ya con especificidad las reglas, las indicaciones y las instrucciones para el parcial número 2 y para el parcial número 3, ¿sí? Me despido, doctores, gracias por su participación y les deseo una bonita tarde y almuerzo. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Un doctor. excelente día, un Bendiciones. abrazo. Cuídense. Viva Quito. Gracias. Viva. Viva Quito, que Viva bien. Quito.